Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Muy buenos días, buenas tardes. Gracias por estar aquí, ser bienvenidos a un nuevo programa, un programa muy interesante porque realmente vamos a tratar un tema que se habla muy poco. De hecho es una teoría no muy común, pero creo que es importante ya que estamos aprovechando hoy día 9, un día después del famoso eclipse del día 8, donde parece ser que nada ha ocurrido. Me da la sensación cuando tanta gente está hablando que pasaría esto, pasaría lo otro. Bueno, yo ya tenía claro, o tengo bastante claro lo que son los eclipses, y creo que hoy vamos a hablar un poco también de eso. Mucha gente te pregunta, bueno, pero si habláis de las tierras planas y habláis de esas cosas, ¿cómo se pueden producir los eclipses? ¿Qué explicación tiene? Bien, tiene mucha explicación, los terraplanistas te dan muchas ideas. Yo os voy a dar otra diferente, que es una teoría en la cual estamos trabajando algunas personas, y la verdad es que con mucho gusto os voy a explicar lo que es esta teoría. Como siempre estamos diciendo que son hipótesis, aquí nadie está diciendo nada, simplemente pues estamos dando una teoría diferente a las originales, ¿no? Bueno, estáis viendo que llevo una camiseta de La Riota, de Radio Molins de Rey, cerca de Barcelona, en Cataluña. Y porque, bueno, el día 30 de abril de este mes, que es martes 30 de abril, vamos a estar en un teatro, en el Teatro Golems, en Barcelona, en directo, con 120 personas. Hay 120 butacas, o sea que si las llenamos estaréis allí todos con nosotros compartiendo. Y quien quiera venir en Barcelona el día 30 en directo, en el Teatro Golems, seréis bienvenidos y podremos conocernos, podremos charlar y vamos a reírnos mucho con la gente de La Riota, con Carles Capella y con todo su equipo. Y bueno, os voy a poner aquí abajo el link de donde se pueden comprar las entradas. Son 8 euros, solo 8 euros por persona para que ellos puedan pagar lo que es el alquiler del teatro. Aquí nadie gana nada para hacer esto, pero bueno, hay que pagar el alquiler del teatro. Entonces han calculado que con 8 euros pues pueden hacerlo y me parece correcto, ¿no? Entonces, quien quiera venir, día 30, martes de octubre, de abril, perdón, de abril, en Barcelona, el Teatro Golems. Cuidado, va a ser en catalán. Va a ser en catalán porque como es del programa de radio en Radio Molins, pues es todo en catalán, pero quien quiera venir para escucharnos en catalán será bienvenido y aquí os pongo el link para quien quiera reservar sus entradas. Bien, vamos ya directamente al grano y vamos a hablar de cosas muy interesantes. Me he hecho varios apuntes aquí porque no quiero perderme nada, no quiero perderme absolutamente nada porque creo que es un tema muy interesante. Llevo toda la semana haciendo estos apuntes para que intente quedar lo más claro posible, que no me olvide de nada y de que todo sea, pues bueno, a pesar de ser una hipótesis, de que pueda ser interesante para vosotros. Porque yo me preguntaría, ¿realmente creéis que el mundo es como pensamos? O sea, ¿creemos que la auténtica realidad que creemos es la cierta? ¿O todo forma parte de lo que llamamos el simulador, el simulacro, esa especie de videojuegos en los que parece que podríamos estar dentro de esa granja humana pasando un nivel o pasando diferentes tipos de niveles? ¿O realmente crees que la vida, como nos cuentan, es muy diferente, ¿no? Bien, yo soy de estos, de los que piensan que todo es muy diferente, ya nada tiene que ver las experiencias o creencias o visiones de uno, pero tal como se está desarrollando el mundo hoy en día, estamos viendo de que las cosas, bajo mi punto de vista al menos, no van como nos dicen que tendrían que ir, ¿no? Sí es cierto que la respuesta no tiene que ser fácil, porque, claro, somos humanos, o eso creemos, o intentamos ser humanos, y somos todos muy diferentes, todos pensamos muy distintamente unos de otros, y más en estos tipos de temas, ¿no? Con lo cual todavía es más complicado y todavía es más difícil comprender y estar todos a una en este tipo de pensamientos tan distintos a lo que la sociedad nos cuenta, ¿no? Cada uno tiene sus pensamientos y sus visiones individuales, que si la Tierra es plana, que si la Tierra es esférica, que si los planetas, que si los sistemas, que si el propio universo, que si los eclipses, que si los terremotos, que si los meteoritos.
Cada uno tiene su visión y yo lo entiendo, es complicado, es complicado no entenderlo. Bien, hoy como os digo os daremos una hipótesis nueva, una hipótesis diferente, muy distinta a lo que se suele decir, pero yo os lo digo como otra posibilidad, no para que tengáis que creerla, sino simplemente para que tengáis un tipo de datos, un tipo de información diferente a lo normal y que a partir de aquí cada uno empiece a pensar y a sentir qué es lo que le resuena más, ¿no? Yo diría que empezaremos hablando un poco de los domos, empezaremos hablando un poco de los simuladores o este tipo de juegos. Vamos a ver unos dibujos, os voy a enseñar un tipo de dibujos donde yo coincido e imagino que la mayoría habéis ya visto por redes sociales, ¿eh? Este tipo de dibujos que veréis, seguramente la mayoría los conoceréis, pero yo creo que empezaría por este punto para que lo podamos tener todo mucho más claro, ¿no? Y lo recordamos, diferentes tipos de dibujos, de culturas diferentes, de cómo ellos veían, como antiguamente, de las antiguas, no de las modernas, evidentemente, cómo ellos veían al mundo desde su punto de vista, antes seguramente de varios mini resets, ¿no? De varios mini resets. Estoy hablando de dibujos de incas, de mayas, de nórdicos, de los abrahámicos, que luego pues también llamarían los hebreos o los arameos, de navajos, de hopis, de maoríes, de los antiguos chinos, de los celtíberos, de los egipcios, de los hindús y también de los escandinavos y seguramente otros muchos tantos, ¿no? En fin, haremos un poco de repaso a este tipo de dibujos, a todo este tipo de culturas y veremos que son muy partícipes de una unión y una opinión bastante parecida, muy distinta, curiosamente, muy distinta a la que tenemos hoy en día, ¿no? Fijaros en los mapas de todas estas antiguas culturas, en todos ellos vemos claro, al menos, y así lo veo yo, el domo. En todas ellas aparecen este tipo de domos con sus diferentes simuladores, tanto arriba como abajo. Como vemos en muchos de ellos, los mundos intraterrenos también ahí están. Vemos mundos intraterrenos, vemos domos, vemos diferentes tipos de capas, vemos árboles que aparecen por un lado, que aparecen también por debajo. Todas estas culturas, entre comillas, tan alejadas, tenían, bueno, una misma forma de ver las cosas, ¿no? Y bien, hablemos ahora, viendo estos dibujos, de los grandes árboles de silicio antiguos. Y nos centramos en uno en especial, que más adelante entenderéis por qué nos referimos a él, ya que esa situación no es la más normal, sino que es la que llamaríamos como la pieza clave del rompecabezas del tablero de juego. Justo este árbol está ubicado en el centro de nuestro reino, en lo que llamaríamos el Polo Norte, en lo que llamaríamos el Ártico, o por igual lo que muchos nombrarían como el centro del planeta plano o plato. Como os decía, son muchas las mitologías y culturas que hablan de este árbol gigante de la vida, en el centro, exactamente en el centro del mundo. Una de esas mitologías o de esas historias más conocidas es del gran árbol llamado Yggdrasil, de las epopeyas nórdicas. Y otro de ellos es la gran ceiba, de las regiones precolombinas, sobre todo de las culturas mayas. Bien, estos dos árboles son piezas claras y claves de lo que realmente quizás existía hace no tanto tiempo como creemos. En el siguiente programa, en otro programa más adelante, seguro que hablaremos de todo ello. Hablaremos de ese calendario o de esa cronología muy diferente a la que nos han contado. Pero hoy seguimos con esos árboles sagrados, pues quizás algún día existieron en ese centro del disco mágico que llamamos Tierra. Si seguimos con Yggdrasil dentro de la cultura nórdica, es para entender que para esta mitología el mundo de los humanos es solo una rama más del gran árbol Yggdrasil, el que llaman ellos mismos el fresno del mundo. Y ese gran árbol conecta con los 9 mundos de los escandinavos. Si hablamos de la ceiba, si hablamos de la ceiba maya,
un árbol con tres niveles: el mundo superior, compuesto por tres de cielos, el nivel medio representado por Witz y la montaña sagrada o el nivel mundano en donde vivimos, ¿no? Que es la fuente del sustento de la vida y en donde el maíz sagrado fue cultivado como alimento. Y el nivel inferior generalmente se relaciona con el mundo acuático. También se habla de un mundo acuático, con sus 9 niveles de inframundo. Este es a donde van los muertos cuando terminan sus vidas. Esto es una gran descripción de lo que el Popol Vuh, el famoso libro sagrado de los mayas y de muchas culturas de esa época y de esa zona mesoamericana, pues te hablan, y tiene también mucho que ver, interesante, con el árbol de la vida y el árbol de la muerte de los egipcios. Hablaremos de otro árbol, el árbol de las Hespérides. Aquí entramos dentro de lo que es la cultura griega. El árbol de las Hespérides dentro del famoso jardín del huerto de los dioses, donde es el único árbol donde se dan manzanas doradas que proporcionaban la inmortalidad. Algo parecido a la mitología china, pero era otro tipo de árbol y no eran manzanas, eran melocotones, pero coinciden en un árbol donde había unas frutas de oro que te llevaban a una inmortalidad, ¿no? Volvemos a hablar dentro de una especie de cultura hiperbórica del famoso jardín del Edén que siempre nos pintan en Mesopotamia, pero que estamos viendo que hay otros lugares interesantes donde podría ubicarse, ¿no? Por eso hablamos del árbol también del conocimiento del bien y del mal, el famoso Dat. Dat es una palabra hebrea que significa conocimiento, lo mismo que el famoso árbol de la vida cabalístico. Quien no nos dice que el famoso árbol de los libros sagrados del Génesis no fuera esa conexión de la creación genética desde ese punto tan importante del mundo, como un comienzo de los que muchos llaman la época hiperbórica? De nuevo hablamos de los hiperbóricos, ¿por qué no? Qué casualidad que todas esas culturas, todos estos árboles, podrían perfectamente hablarnos de algo que más adelante iremos contando, que es este lugar tan importante en el mundo, que a lo mejor hablamos de otros y muy poco se habla de este, pero quizás es una de las claves importantes de lo que es nuestra vida y nuestra manipulación en esta vida. Bien, en todos ellos vemos como en el centro está ese agujero que claramente separa el árbol en dos facciones. En la mayor parte de mitologías vemos en esos dibujos representados el árbol para arriba, pero también vemos el árbol para abajo. Sería como una especie de reflejo, ¿no? O quizás nos estarían enseñando que hay unos mundos arriba y unos mundos abajo, independientemente de lo que es el mundo intraterreno, ¿no? Es lo que se llama el doble árbol, arriba y abajo, como una especie de fluidos vorticiales con doble toroide, creando una energía punto cero. O sea, es como si este árbol, con sus ramificaciones, con sus ramas, con sus raíces, nos estuviera dibujando una especie de energía. Hoy en día muchas personas piensan eso, de que estos árboles metafóricamente pintados en ese tipo de culturas, lo que realmente están señalando es un tipo de energía. Y una energía muy interesante porque es la doble energía. Es la doble energía vorticial que sale por la parte de arriba, sale por la parte de abajo y se acaba uniendo en el centro. Por eso se le llama la doble energía de fluidos vorticial, ¿no? Creando esas dos, cuando se unen, lo que se llama la energía de punto cero, donde en el centro, en lo que llamaríamos tierra plana, es donde se juntan esas dos energías desde los lados, y ahí es donde realmente provoca esa energía de punto cero, cuando se une lo sólido, lo líquido, lo gaseoso y lo plasmático. Esa unión de energías y elementos crea la energía punto cero. La energía punto cero es como decir, es como relatar que es la energía más baja que un sistema físico mecánico cuántico puede poseer, y es a la vez la energía del estado fundamental del sistema, la energía base del oscilador armónico. O sea, vamos a ver si lo entendemos. Es como si fuera la fase uno de la creación, la fase uno de lo creado, del simulador, del domo o de la vida, como queráis decirlo. Con ese fluido toroidal pasando por la parte de arriba y pasando por la parte de abajo, como os estábamos diciendo antes, se crea esa energía como base con todos estos tipos de componentes para crear todo lo que conocemos. Es decir, la energía, ese doble fluido toroidal entrando por arriba y entrando por abajo, uniéndose en el centro,
crea una especie de energía junto con los elementos, líquido, sólido, gaseoso y plasmático, creando una energía base, que es la que crearía todo en el caos de ese doble vorticial, toroide, en el que se une en el centro, que sería el planeta, la Tierra, el plato, el disco. Quizás es complicado, pero no lo veo tan complicado. Este concepto de energía de punto cero, fijaros que fue el propio Albert Einstein y Otto Stern en 1913 que crearon y le llamaron la energía residual. Me parece muy interesante que le llamaran la energía residual. Es como un poco decir que es la energía cósmica y divina que se utiliza en el caos del propio universo para crear los simuladores. Utilizando la energía residual en cada uno de estos lugares donde se crean estos elementos, se crea una propia energía creando lo que hoy en día creemos que es toda la realidad. Pero yo os diría que, bueno, no nos despistemos tanto y sigamos con el tema de los árboles gigantes, que me parece muy interesante. Esos árboles gigantes de silicio, y aquí hay huellas, o hay huellas de esos árboles cortados en todo el mundo. Ahora os voy a pasar diferentes tipos de imágenes de esas montañas, de árboles muy conocidos, árboles bastante grandes, perdón, montañas bastante grandes, que por qué no podrían ser realmente troncos de árboles cortados, ¿no? Aquí estoy viendo varias imágenes en todo el mundo que nos podrían realmente decir que podría tener una sensación de que fueran troncos cortados. A estos troncos cortados se les llama tocones. O sea, la palabra tocón lo que significa es esa base de árboles cortados. Cuando son árboles reales, como los de hoy en día, por igual se llaman tocones. Si hubieran sido árboles de silicio cortados, serían tocones de árboles de silicio. Con lo cual, la palabra tocón nos sirve tanto como hoy en día los pequeñitos, entre comillas, árboles que tenemos, pero también nos serviría como esos árboles gigantes que teníamos antaño en vez de carbono de silicio. Bien, esos tocones aparecen por todo el mundo, como veis, diferentes tipos de imágenes y muchas de ellas muy conocidos. Eh, Hay gente que dice que son como una especie de esqueletos de una antigua ingeniería celestial de energía y poder libre en épocas lejanas. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Donde de seguro nuestros ancestros o quién sabe quién, o otras especies o razas, seguro que sí, algunos de ellos sí supieron utilizar para poder tener un mundo mejor en plena evolución cósmica y sideral. Hoy en día esto ha desaparecido. Yo diría que una de esas civilizaciones que aprovechó mucho todo esto fue de nuevo la famosa Tartaria, ¿no? Seguro que si estuviera aquí Mr. Tartaria nos diría eso. La famosa Tartaria tuvo que utilizar mucho todo este sistema de árboles conectados desde ese punto cero, desde ese centro del planeta y otros lugares con lo que sería seguramente una parte muy cercana en una de esas capas cercas al domo o incluso en el propio domo, ¿no? Más tarde también hablaremos de todo eso. Por lo tanto, Tartaria yo creo que sería una de esas últimas civilizaciones que supieron aprovechar todo ello hasta que fueron derrocados, fueron derrumbados en uno de esos últimos mini resets, lo que llamaríamos en el siglo XVIII o siglo XIX. ¿Y qué tal si Tartaria y la historia de su gente tiene que ver mucho con todas estas historietas de los hebreos y del Antiguo Testamento? También estamos preparando algo para dar un boom y para contar que, ¿qué tal si realmente Tartaria es parte del Antiguo Testamento y todas esas historias hebreas que son parte de él son historias de Tartaria? Me os va a parecer muy interesante esto que estamos preparando, que nada tiene que ver con lo que está diciendo la gente, pero me parece muy interesante y las fuentes con las que llega la información son bastante fidedignas, con lo cual lo estamos estudiando, lo estamos investigando y lo estamos preparando. Esto queda también para otro programa y bueno, os doy aquí el adelanto de que intentaremos unir y dar datos de esa unión entre Tartaria y el Antiguo Testamento. Os va a parecer muy interesante. Ese tema es para ese programa tan especial que espero que tengamos pronto, pronto preparado. Porque claro, nos cuentan que tenemos una cronología ya mejor es muy distinta de lo que pensamos, ¿no? Nos cuentan que las historias bíblicas, por ejemplo, pueden tener entre 2 4 6.000 8.000 años de antigüedad. ¿Y qué tal?
¿Y qué tal si en vez de tener tantos años solo tienen unos cuantos siglos? Ahí sí que vamos a meterla gorda, gorda, gorda de verdad. Bueno, sigamos con el tema de hoy. Imaginemos de nuevo ese disco con ese agujero en el centro, un espacio donde la energía del simulador va moviéndose entre los dos lados y un flujo toroidal que por ese espacio se nutre de toda la luz, incluso de la oscuridad, de la energía, del positivismo e incluso del negativismo. Todo lo que tiene que ver con la construcción de un simulador creado de la energía básica punto cero, como comentábamos antes, y creado por un caos que ello conlleva a esa energía en la transformación de los cuatro componentes básicos que conocemos hoy en día y que crean el simulador: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Y de ahí los cinco elementos primordiales: tierra, fuego, aire, agua, y tenemos que añadirle, por supuesto, el éter. Ya en los libros de Enoch, aunque de una forma muy, pero que muy metafórica, se habla mucho de esas ventanas o de esas puertas por donde se mueven los vientos y los elementos del mundo. Tal si todo lo que vamos a hablar hoy también tiene que ver con todo esto. Bueno, todo ello es un engranaje de una maquinaria espectacular que mucho tiene que ver con el tocón, de nuevo con el tocón, que quizás quedó como una gran roca o una isla en el centro del mundo conocido. Hay muchos tocones esparcidos por todas partes, pero ¿qué tal si en ese punto tan importante, en ese centro de este disco planeta Plato, queda también un tocón allí cortado? Y bueno, ahí está. El programa va dedicado bastante a eso, ya vais a ver. Claro, estamos hablando del centro del planeta, estamos de nuevo hablando del Ártico, del Polo Norte, debajo exactamente de lo que es la estrella Polaris. Polaris en la cola de la Ursa Minor, que en latín significa la osa menor o el pequeño carro. Fijaros que, hipotéticamente, la gente tiene claro que es una de las estrellas más brillantes del firmamento, una estrella que está inmóvil porque está justamente arriba, engarzada debajo de lo que llaman el polo norte magnético, eh, una estrella que prácticamente no se mueve, que queda hilando entre todos los hilos de las demás constelaciones. Por eso los chinos la llamaban el gran gobernante imperial del cielo. Por eso los indios la llamaban el gran apoyo del planeta. Y otras culturas mesopotámicas la llamaban el clavo, la que siempre está allí, clavada. Me parece curioso, y por eso he hablado de Polaris, que es la que está justo encima de ese punto central del Ártico, que ahora hablaremos de esto. Me parece curioso, es una curiosidad. Vosotros me diréis si es importante o no. Pero fijaros con un dato muy curioso. Y más ahora que acaba de estrenarse, casualidad, la famosa serie del problema de los tres cuerpos. La serie, una de las series de Netflix que está más en boga hoy en día. Una serie interesante de los creadores de Juego de Tronos. Me ha parecido muy interesante. He visto la primera temporada y hay muchas cosas que hemos de recoger. Precisamente ayer estuve hablando con mi querido hermano y amigo Enrique, de Exponiendo la Verdad, y aparecen muchos primados negativos dentro de esta serie. Ahora mismo él está en Argentina para viajar hasta Chile, en el Congreso Terraplanista. Está ahora con Iro Landucci y me dijo: no te preocupes, que lo estoy mirando y vamos a preparar un programa porque hay unos cuantos primados negativos muy interesantes dentro de lo que es esta serie El problema de los tres cuerpos, que habla de una especie de civilización fuera de nuestro simulador que tiene tres soles y viviendo en un auténtico caos por culpa de estos tres cuerpos que son muy inestables. Pues Solaris, fijaros, casualidad, o a lo mejor no tiene nada que ver, Solaris en realidad parece a simple vista como un solo punto de luz, uno de los más brillantes de todo lo que es la bóveda celeste, la famosa luz del norte. Pero realmente es un sistema triple. Realmente, la estrella del norte son tres estrellas. Casualidad, puede ser. Tres soles como en la serie. Polaris, pues, está compuesta por la estrella primaria, una supergigante amarilla denominada Polaris A mayúscula, A minúscula, la cual comparte una misma órbita
la misma órbita con otra un poco más pequeña, denominada Polaris A mayúscula, B minúscula, y hay una tercera en una órbita distinta pero muy cercana que se llama Polaris B. Por lo tanto, tenemos Polaris A mayúscula, A minúscula, Polaris A mayúscula, B minúscula y Polaris B. Así la famosa estrella polar realmente no es una, sino que son realmente tres. Aunque como están todas muy cerca, desde aquí abajo, solo vemos un reflejo y un solo sol, una sola luz, pero realmente son la luz de tres soles. Interesante, ¿no? Un sistema trínico. Me parece bien curioso. Pero sigamos con el punto central del planeta. Hoy en día, desde ese punto se siguen mandando pulsos de doble toroide a pesar del corte de esos árboles gigantes o antenas energéticas del planeta. A pesar de ello, se sigue enviando a menos escala diferentes tipos de pulsos dobles por cada lado del disco o plato planetario. Se siguen enviando flujos de energía desde arriba y flujos de energía desde abajo a pesar de que no están los árboles. Así, en un mismo dibujo, tenemos la Tierra plana y la Tierra esférica, porque tenemos el plato que estáis viendo aquí abajo, pero ese doble flujo por arriba y abajo también hace que se cree una esfera, aunque es energética. Evidentemente el planeta es plano, pero tenemos también una esfera que es la que crea toda esa energía, ¿no? Entonces, curiosamente, pues vivimos en una Tierra plana, pero en el fondo energéticamente también es esférica, ¿no? Aquí añadiríamos este pequeño detalle que me parece también interesante. Plana como parte del mundo sólido y esférica como parte del mundo energético. Al formarse los fluidos del doble toroide, uno por cada lado, desde el superior e inferior, aparece la esfera. Y aquí empieza a ponerse la cosa interesante, porque en esta última teoría, desde ese antiguo tocón, desde ese tocón, desde ese árbol gigante cortado de silicio, en esa isla o roca del fin del mundo en el centro del planeta, ¿qué tal si desde ese lugar se organiza algún tipo de proyecto o operación que va mucho más allá de lo humano y de lo comprensible? Nos referimos a un proyecto que yo no sé si es conocido o no es conocido, es el Emerald Project, que tiene que ver muchísimo con lo que se llama la ciudad Esmeralda. Eh, o incluso los que los propios alemanes llamaban como la famosa isla perdida de Thule, o el surgimiento de los hiperbóreos. La famosa y mitológica isla de Thule, fijaros que los propios alemanes fundaron una de sus sociedades más secretas con ese nombre. Fue en la Alemania del 1918, justo al final de la Primera Guerra Mundial, donde surgió la famosa Sociedad de Thule, que se propuso, fue la primera antes de que llegaran los nazis, se propuso reivindicar el origen de la raza aria, pues creían que su origen residía en aquella legendaria isla perdida, y pocos años más tarde, muy pocos años más tarde, cuando ya los nazis estaban en el poder, expusieron a su más alto nivel ese tipo de sociedad. Entonces sabemos perfectamente que todo lo que era la jerarquía de Hitler, Himmler, etcétera, tenían una especie de trastorno tremendo con todas las cosas misteriosas y todas las cosas paranormales, ¿no? Entonces lo que fue la sociedad de Thule de 1918 se aumentó en la época nazi. Acá sí los nazis sabían algo que no los demás no sabían. Los nazis conocían esa isla de Thule, conocían perfectamente esa ubicación en el Ártico. Evidentemente no solo ellos, seguramente muchos más, porque en ese momento la élite prácticamente actual ya estaba trabajando a destajo, como suele decirse, ¿no? Esta nueva teoría, que quizás se parezca bastante a lo que es la famosa teoría del Sol negro interior de los propios masones, como os digo, solo se parece. Esta teoría que ahora os estamos contando nueva podría parecerse bastante a la teoría masónica del sol negro interior, pero no tanto como un sol en el interior de la Tierra, pero sí el punto.
masones también, en esa teoría del sol negro, te apuntan a esa abertura que hay en el centro, en el Ártico, donde vienen esos flujos energéticos toroidales, también te hablan de todo eso, pero te dicen que hay un sol negro interior. Eso es la única punto que es diferente a la teoría que ahora os voy a explicar. Ya el propio Urbano Monti, en su mapa del 1587, y que más adelante vamos a ver, juntamente con otros mapas, nos muestra en ese punto un símbolo extraño, un símbolo diferente e inquietante. Aquí lo veis, os lo estoy poniendo ahora, ese símbolo que aparece en el mapa de Urbano Monti y que más o menos se parece a una especie de espiral. Siempre he pensado, o siempre lo había pensado, que esa espiral tenía mucho que ver con portales dimensionales o con otros mundos y que esa espiral tenía un significado muy interesante, ¿no? Otros mundos, otras realidades, otras dimensiones, otros simuladores, otros domos. Siempre mi mente pensaba en esto, ¿no? Pero ahora todo está dando un giro radical y lo veo de otra manera. Fijaos que este punto está muy cerca de Svalbard, la famosa isla de Svalbard, en las islas Spitsbergen, donde casualmente, radica el gran banco de semillas mundial, donde ya hemos hablado largo y entendido de todo ello, y donde nosotros tenemos claro que hay más que un banco de semillas mundial. Allí, justo en ese lugar, donde aparece la espiral de Urbano Monti, y donde en ese mapa se ve que está muy cerca de ese centro planetario y de esas cuatro islas que más tarde también veremos, ¿no? Aquí vemos en Noruega, os voy a enseñar también unas pequeñas imágenes. Hace unos años aparecieron unas formas, unas luces en el cielo muy parecidas a estas espirales, como si un auténtico holograma del programa Blue Beam se tratara, ¿no? Como si fuera una auténtica experimentación. Es muy parecido a lo que dibujó Urbano Monti. Y curiosamente esas imágenes aparecieron allí. Aparecieron unas en Alaska, pero también aparecieron en las islas Spitsbergen. También ahora vamos a hablar de Alaska, porque, bueno, también en los mapas que hemos visto, que ahora veremos de diferentes tipos de cartógrafos y matemáticos de esa época, del 1500 sobre todo, nos estamos dando cuenta que Alaska también está muy cerca de toda esa zona, ¿no? Eh, ¿Casualidad? ¿Será casualidad que Alaska es donde apareció el primer HARP, el proyecto HARP, como maquinaria para transformar el clima, pudiendo incluso crear a distancia terremotos y otras catástrofes tremendas? ¿Será que por igual el HARP se nutre por estar tan cerca de ese lugar tan importante o interesante, de ese tipo de energía de punto cero? Y que también utiliza parte de la tecnología de la ciudad Esmeralda para ello. También decir que Alaska, hoy en día, y eso es muy, muy interesante, es el lugar del mundo donde hay más abducciones, más de 20.000 desapariciones desde el 1970. ¿También es casualidad? Pues quizás también lo sea, ¿no? ¿Será que desde ese lugar tan cercano a la famosa roca negra del centro del planeta hay una especie de triángulo energético utilizando una nueva tecnología de la ciudad Esmeralda que agiliza una entrada a otros mundos, ya sea exteriores o intraterrenos? El famoso triángulo maldito de Alaska se encuentra en una ubicación que abarca las tres ciudades de Juneau, Anchorage y la pequeña ciudad de Barrow. Es un triángulo prácticamente perfecto ahí, en esos lugares tan lejanos. El punto del planeta hoy en día el punto del planeta, no solo en temas de abducciones, sino con más actividad paranormal que existe. ¿Casualidad que sea Alaska? Podría ser. ¿Qué significa todo eso y qué quiere decir? Bien, esta última teoría nos dice que en esa roca o isla, en el centro del mundo, en ese tocón donde antes era la base de un árbol gigante de silicio, conectada a las tres Polaris, ya hablamos de las tres, ya sea la élite humana o otro tipo de élite que no sea humana, da igual, eso no está claro. Han construido una máquina gigantesca. Ahí encima han construido una máquina gigantesca llamada la Ciudad Esmeralda. ¿Os suena el nombre de la Ciudad Esmeralda? Vamos a buscar otro primado negativo. ¿Os suena la película El Mago de Oz?
No se llamaba la ciudad Esmeralda donde vivía el mago de Oz. Nuevo primado negativo, chicos, y muy significativo. ¿Os acordáis de esa película? ¿Tenéis en vuestra mente lo que era el palacio y el propio mago de Oz? Todo era una maquinaria holográfica muy bien realizada y distribuida para el engaño a los demás, haciendo ver que el mago era realmente un mago y que esa ciudad era una ciudad dorada, cuando todo era puro holograma. ¿Casualidad? Podría ser. Bien, lo que nos dicen es que ahí, en ese lugar, tenemos encima del Tocón una especie de infraestructura que sería el Emerald Project, la ciudad dorada, una infraestructura gigantesca que lleva todo el control del simulador. Todo el control del simulador con esas energías dobles, vorticiales, toroidales que van para arriba y para abajo, juntamente con esa maquinaria que ahora veremos lo que es la que tiene el control de todo el simulador, porque además, como hemos dicho al principio, desde esa energía y desde ese punto cero, con los elementos se han creado todo lo que es sólido, líquido, gaseoso y plasmático. De nuevo, siempre nos seguimos centrando en la Antártida. Sí, la Antártida es donde realmente creemos que todo se cuece. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si lo más importante no está en la Antártida, sino que está en el Ártico, en el otro lado? Siempre nos hacen centrar y mirar abajo, por decirlo de alguna manera, en la Antártida, cuando ¿qué tal si todo lo importante está arriba? De nuevo siempre nos desvían con informaciones de que la Antártida, la Antártida, la Antártida. Y si es cierto, ya lo sabemos, en la Antártida pasan muchas cosas, ya hemos estado allí, ya sabemos que hay muchas cosas extrañas, pero ¿qué tal si todo el manejo, la manipulación y el control real no está en la Antártida, sino está en el Ártico? En la Antártida es un lugar para ir a otros lugares, pero el control del simulador y del juego está en el Ártico. Siempre nos hacen mirar para abajo cuando, ojo, siempre que nos hacen mirar a un lado, siempre hay que mirar al otro. ¿Sabéis cómo juegan y cómo trabaja esta élite? Porque seguramente en el Ártico todo está mucho más relacionado con nuestra forma de vida y todo lo que conocemos. Por eso es más seguramente importante. La ciudad Esmeralda, pues es una maquinaria como si de un gran proyector, de un gigantesco planetario se tratara. A ello le añadimos esos fluidos de energía que se mueven por el agujero central en forma toroidal y que solo pasan por ese punto planetario. De ahí surgen, por ejemplo, las famosas auroras boreales, que podrían ser un tipo de restos de ese fluido de energía que pasa por ese abismo del mundo y desemboca en esas espectaculares formas del planeta que solo vemos en ese lugar específico del planeta, en la parte central de la Tierra, plato, digámoslo así. Así pues, a ver chicos, esta maquinaria utiliza esa energía doble, eso lo tenemos claro, esa energía doble toroidal. La almacena primero, ellos almacenan con lo que es el Emerald Project esa energía y después la distribuyen a su manera desde la maquinaria central, como ahora vamos a explicar. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que en nuestra atmósfera, para poder entender cómo funciona la maquinaria, también tenemos que entender cómo está organizada nuestra atmósfera. Hay como diferentes capas de cebolla con diferentes componentes. Cada capa tiene unos gases nobles distintos. Todos estos gases, todas estas capas, eh, explicarían mucho el tema de por qué los chemtrails. Entramos en un tema muy interesante que son realmente los chemtrails. Todos pensamos que nos están fumigando para envenenarnos. No, sí, pero no. No, 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 un poco más lejos de esa realidad. Lo que los chemtrails realmente están haciendo es rellenar esos diferentes tipos de capas de la atmósfera con diferentes tipos de gases nobles. El chemtrail va pasando por los diferentes tipos de capas para rellenarlos con diferentes tipos de gases nobles. Por eso cuando vemos a los aviones en el aire lanzando esas líneas interminables en el cielo, los vemos a veces más arriba y a veces los vemos más abajo, porque dependiendo de qué gas transportan, van a una de esas capas de cebolla o van a otra. Cada capa y cada gas noble tiene una función distinta. Sí es cierto que esos gases, de una manera u otra, acaban en parte bajando a la Tierra. Por supuesto que sí. Sí es cierto, y eso hace que nuestro aire y al respirar las cosas
no vayan bien, porque evidentemente los gases bajan. Pero la principal función de los chemtrails no es tanto la nuestra, sino la que es de hacer una manipulación en esas capas de la atmósfera. Eh, Eso también explicaría por qué hoy en día cada vez hay más gente con alergias y tiene que ver con los chemtrails, pero son los residuos que acaban bajando de realmente el auténtico trabajo que quiere hacer el chemtrail, que es rellenar esos diferentes tipos de capas de cebolla de la atmósfera con diferentes tipos de gases nobles. Eso es muy interesante. Gases nobles. Son elementos químicos con propiedades muy similares. Todas ellas, todos los gases nobles tienen propiedades muy similares. Por ejemplo, bajo condiciones normales, son gases monoatómicos. Además son incoloros, por eso no los vemos. Los vemos cuando salen del avión, pero luego desaparecen. Y presentan realmente una reactividad, algunos muy baja. Tenemos el helio, tenemos el neón, tenemos el argón, tenemos el criptón, tenemos el xenón y tenemos el radón. Y ya podemos añadirle uno nuevo que es el oganesón, que ahora os contaré. El neón, argón, criptón y xenón se obtienen directamente del aire y la máquina central lo tiene más fácil. Me estoy refiriendo a la ciudad Esmeralda. El helio es típicamente separado del gas natural y el radón se aísla normalmente a partir del decaimiento radiactivo de compuestos disueltos del radio. Por eso cada uno de esos gases nobles tiene una función diferente dependiendo de lo que va a hacer ese proyector de la ciudad Esmeralda. El hogaserón se ha incluido, pero no como, a ver, sí como un gas noble, porque realmente lo es, pero la diferencia es que es un elemento sintético, pero sí se ha agregado a esos otros 6 elementos que son los normales, ¿no? Que creo, si no recuerdo mal, que son parte del grupo 18 de la tabla periódica. Bien, encima de todo esto, en la atmósfera, todo se distribuye desde 5 capas muy bien definidas por los diferentes tipos de cambios de temperatura que se producen con la altitud. En orden ascendente, estas capas son la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exoesfera. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termoesfera y exosfera. Son 5 capas que tenemos en la atmósfera. Cada una de ellas, como una buena, de nuevo, capa de cebolla, es donde los chemtrails van colocando y almacenan, dependiendo de su trabajo diferente, cada uno de esos elementos para la perfecta refracción y temperatura de lo que la máquina de la ciudad Esmeralda va a mostrarnos o quiere utilizar. Es decir, la máquina Esmeralda va a lanzar algo que ahora contaremos, que dependiendo cuando se cruza con cada una de esas capas con un gas noble diferente, crea algo en los cielos. Crea algo en los cielos. Ahí vamos. Al final de las 5 capas tendríamos ya el primer domo. Cuando terminan las 5 capas tendríamos el primer domo. Una especie de cúpula como una película de agua. Tanto agua líquida como agua helada. Eso es parte del domo. También tiene plasma. Esa parte helada sería una parte congelada, como si fuera hielo. Así que tendríamos en la parte de arriba agua incluso congelada. Es posible que haya además diferentes tipos de energías plasmáticas por igual junto al agua. Entonces, agua de una forma líquida o forma congelada juntamente con plasma. Eso es un poco la creación, juntamente evidentemente con energía o vibración. Esa sería la formación del domo, ¿no? Así, bien, entre la ciudad Esmeralda y el domo tendríamos esas capas de gases nobles, cada uno con diferentes elementos y por igual con diferentes voltajes. Ojo que este es un tema muy importante. Esa electricidad, junto con cada uno de esos gases nobles, hace que todo ello se colapse provocando diferentes tipos de capas. Aquí os vamos a mostrar un gráfico de diferentes tipos de voltajes en la atmósfera dependiendo de las horas del día o de la noche. Durante el día podemos llegar a la cresta de hasta 5 millones de voltios y por la noche se puede llegar hasta menos 4 millones de voltios. De día más 5 millones, de noche menos 4 millones. Esas crestas que veis, que se ven en el gráfico, nos explican claramente que cuando estamos, por ejemplo, entre las 12 y las 15 horas del día, la cresta llega a su máxima actividad
y llega a los 5 millones de voltios. Y es por eso que el Sol quema, y es por eso que por la noche, cuando por ejemplo son las 3 de la mañana o de la madrugada, a menos 4 millones de voltios, el Sol no quema porque ni lo ves, el Sol no quema porque lo que aparece es el fluido o el flujo de la Luna. Aquí en esta gráfica veis realmente cómo funciona en cada una de esas capas esos voltajes, que entonces entendéis el porqué el clima. De nuevo, creado desde la ciudad Esmeralda, con todos los gases nobles en el aire, en las distintas capas que tenemos hasta llegar al domo. Bien, vamos a intentar explicar bien esto. No es fácil, vamos a ver. En la isla Roca Negra, llamémosla ya así, se genera una máquina que al final es un inmenso proyector. El proyector lanza un gran haz de luz hacia esas capas en la atmósfera, cada uno con sus gases nobles y electricidad, bioelectromagnetismo. Cada vez que ese haz de luz llega a cada capa, cada una de ellas se excita de una manera distinta, creando diferentes tipos de cosas. ¿Mm? Una de esas proyecciones, una de esas proyecciones es la que crea el Sol. Va a un tipo de capa especial donde esos gases nobles crean una gran energía solar, sobre todo en los puntos más altos del día, como hemos visto en las gráficas. Entonces, pregunto, ¿qué es el Sol? Es energía telúrica que emana del agujero que hay en el centro de la Tierra, desde la ciudad Esmeralda, encima del tocón de la isla Roca Negra, en el centro del Ártico. Una energía telúrica de plasma excitada por una maquinaria y una química científica que crea un gran sol que, dependiendo de las horas del día, crea más o menos voltaje para calentar más o menos a la Tierra y al ser humano. Entonces, ¿qué es la Luna? Otro tipo de energía telúrica que emana del mismo proyector, pero con otro tipo de voltaje y otro tipo de capa en la que se activa. Por igual, es por ello un plasma quizás con algo más, porque la Luna tiene más componentes o tiene unos componentes diferentes. Entonces estáis viendo dentro de esas gráficas y dentro de estos dibujos que estamos preparando que cada uno de esos haces de luz va a un lugar determinado, en una capa determinada, juntamente con la química de los gases nobles y con esos fluidos de voltajes dobles que aparecen de la Tierra, crean estas energías tan potentes. Depende cómo se refractan y depende cómo se utilizan, esas energías emanan calor o emanan frío. Aquí explicaríamos un poco lo que es el Sol, lo que es la Luna y lo que es la manipulación del simulador, de este auténtico simulador encerrado en un domo, desde esa maquinaria central que sería el Emerald Project o la Ciudad de Esmeralda. Esa luz que emana y crea el proyector, entonces es un plasma vibracional que, como os digo, crea el Sol y la Luna. Dicho proyecto tiene un movimiento y por igual diferentes haces de luz, por lo que de esta manera entenderéis que cada rayo sale de una parte diferente. Un tema muy interesante es aprender que el Sol es focal. Y ese tema es muy importante, sobre todo por lo que pasó ayer, día 8 de abril, día del último eclipse. Y para entender lo que os voy a decir ahora, antes tenemos que entender que el Sol es focal. Bien, vamos a ver si podemos explicar. Cuando el proyector crea el Sol y la Luna, por igual, esa luz sigue hacia el domo. No solo se queda en esa capa determinada, el Sol en la suya y la Luna en otro. Esa luz, esa energía, no se queda solo en el disco, pongamos el Sol, no se queda solo en el disco solar, sino que continúa hasta el domo. Continúa hacia el domo de una manera u otra. Ese domo de agua y plasma por igual recibe y vuelve a proyectar esa luz hacia la Tierra, hacia abajo. Es un auténtico reflector, ya que el Sol lo refleja desde su parte superior, la luz va para arriba, da al domo y vuelve a reflejar y vuelve hacia abajo. Así es como esta teoría nos dice que se crea el día y la noche, por el reflejo del domo y su energía plasmática vital. Bien, esos reflejos, tanto del domo, tanto del Sol como la Luna, con todos esos tipos de capas
con gases diferentes nobles que crean ese tipo de voltajes, es lo que nos crea el día, nos crea la noche, nos crea las temperaturas, los climas, el frío, el calor. Pero sigamos con el tema del eclipse. Bien, la luz que más tarde llega a la Tierra es parte de vuelta como agua. Y esa es parte también interesante porque es una de las partes en la que funcionan las lluvias. Parte de esa luz que llega hasta arriba no solo se refleja y vuelve como luz, sino que parece ser que también vuelve como agua. No solo el agua tiene la función de las nubes, sino también del domo, que no os olvidéis que es agua. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos hablado de Tartaria, de los resets, de los diluvios, y decir, bueno, ¿cómo puede llover tanto? Bueno, es que la parte de arriba del domo es agua, y cuando tiene que caer agua, no cae tanta agua de las nubes. Tiene que tener otra explicación, y es por el domo. Bien, eso también nos dice que evidentemente las lluvias pueden ser alteradas, o sea, no el clima en general, o sea, el clima en general, perdón, y sobre todo las lluvias pueden ser alteradas y de cómo los chemtrails van ordenando a su favor. Si tiene que haber buen tiempo, mal tiempo, pueden controlarnos. Por supuesto que pueden hacerlo. Tienen el control, yo creo que no sé si total, pero bastante completo. Y sí, vamos a entrar con el tema de los eclipses porque si no nos perdemos. La teoría de los eclipses. Entonces, si la luna fuera real, como nos dicen, y se lo colocara en medio entre el Sol y la Tierra para crear un eclipse, esa luz que es de vuelta del domo a la Tierra y que vuelve a emerger, rebotando de la Tierra de nuevo para arriba, o sea, vamos a ver, el proyector, sale la luz, provoca el sol y provoca la luna. La energía sigue para arriba. Da en el domo, rebota en el domo y vuelve para abajo. Pero cuando llega a la Tierra, vuelve a rebotar para arriba. ¿Sí lo entendéis? Si la luna estuviera entre el sol y la Tierra, verdaderamente como nos cuenta la historia oficial, cuando esa luz vuelve a rebotar de la Tierra y vuelve a ir para arriba, lo que haría es que cuando tuviéramos el eclipse, viéramos incluso la luna, no una mancha negra. Esa esa refracción de la luz, rebotando, saliendo del proyector, del domo, rebotando para abajo, rebotando en la Tierra y volviendo arriba, haría que a pesar de que tuviéramos un eclipse, en vez de ver una mancha negra como vemos ahora, veríamos la luna reflejada desde la luz de la Tierra, en esa refracción, veríamos como la luna tapa el sol, pero por contra vemos una mancha negra. Entonces, ¿qué provoca los eclipses si no es la luna? Aquí se va a poner más interesante. El proyector, con el flujo de energía de la Tierra, hemos dicho que excita las capas de la atmósfera con los gases nobles. Vemos que no hay reflejo de la luna por ningún sitio, no se ve, solo la mancha negra. Bien, así pues el eclipse se provoca tapando la fuente del sol con un tercer elemento, otra vez tres. El problema de los tres cuerpos de nuevo, interesante. Un tercer elemento o un tercer cuerpo o una lente, independiente de la luna y del propio sol. Yo apuesto por la tercera. Yo apuesto por la gran lente cromática colocada desde la ciudad Esmeralda que poco a poco va pasando encima del proyector y que va pareciendo que algo está en medio de la Tierra y el Sol y está tapando toda la luz del Sol. Yo creo que una simple lente colocada desde la ciudad Esmeralda, que se va moviendo, tapando el Sol poco a poco, simulando que es la Luna, es lo que realmente hace el recorrido para acabar siendo el eclipse. Por eso vemos una mancha negra. Por eso no se ve la luna, porque es una lente que está tapando lo que es el proyector de la luz. La luna nunca ha aparecido en medio, nunca se ha visto. Incluso, yo he escuchado gente que dice que durante los eclipses ha visto la luna salir por otro lado. No sé si esto por internet se puede encontrar o no, pero yo he escuchado gente decir eso. Bien, mi siguiente pregunta sería, bueno, ¿y entonces por qué hacer un eclipse? ¿Cuál es el sentido de hacer un eclipse en todo esto? Esa sería mi pregunta clara, ¿no?
¿Para qué todo este juego del eclipse y la lente y taparlo y todo esto? Yo diría, un poco reflexionando sobre todo ello, que es para hacer realmente un mantenimiento a toda la maquinaria y a la propia ciudad Esmeralda. Todo ello es una gran maquinaria como de relojería, un gran engranaje que según nos cuentan, y según nos cuentan fuentes fidedignas, tiene una vigencia de 1000 años. O sea, todo este aparato, toda esa ciudad Esmeralda, todo este Emerald Project, tiene 1000 años de caducidad. Y ya, sorpresa. ¿Sabéis cuándo la élite sabe que se acaban esos 1000 años? De todas maneras, ellos tienen que ir a hacer mantenimiento. Eh, Podría ser que todo este tipo de eclipses sean para hacer un mantenimiento. De la misma manera, cuando hay luna nueva y no la ves por ningún sitio, también es un mantenimiento de todo ello. Pero, como os decía, parece ser que la élite tiene información de cuándo se terminan estos 1000 años de manipulación. Ahora estoy empezando a entender muchas más cosas de por qué la élite quiere salir de aquí, por qué tanta rapidez y por qué tanto afán en utilizar diferentes tipos de aparatos para salir del domo, para salir para abajo, por qué quieren salir por las puertas de la Antártida. Claro, ellos tienen que saber algo que nosotros no sabemos. Pues qué tal si tiene que ver con todo esto y ellos saben que más o menos tienen que calculado que entre el 2030 y el 2033 se acaba la manipulación, porque se terminan justo los 1000 años de embaucamiento, de manipulación y de engaño de toda la élite que ha estado aquí. Interesante 1000 años, porque además, y esto lo hablaremos en otros programas, cuando hablemos de el calendario y la nueva cronología mundial, la información que nos está también llegando nueva es que poco más de 1000 años tenemos. Y nos hablan de 2000, 3000, 5000, 6000 años. No va por ahí. Parece ser que no va por ahí. A ver, vamos a ver. ¿Os suena la famosa Agenda 2030? ¿La Agenda 2030? Bueno, pues qué casualidad que este 2030 pues también coincide con esos 1000 años. Eh, ¿Os suena la profecía de los 120 jubileos? Qué casualidad que la profecía de los 120 jubileos termina en 2033. Bueno, parece que todo va cuadrando. Por ello, cuando cada eclipse se hace un mantenimiento, lo mismo que se puede hacer con la luna o con el sol, toda esta fase de la luna nueva y todo este caparazón y todo esto que se está desconectando en esos momentos de eclipses, etcétera, es para realmente mantenerlo porque ellos tienen claro que a lo mejor más de 10 años no va a durar todo este mecanismo. Entonces, claro, si la élite sabe que todo esto se está acabando, ¿será cierto? Qué interesante, ¿no? Podría ser cierto, ¿no? Porque los estoy viendo corriendo muchísimo y más nerviosos de lo normal. Las personas que yo pueda conocer que están en ese sector, los veo diferentes, a pesar de que, bueno, eh, se sigue trabajando, se siguen haciendo negocios y siguen haciendo cosas como siempre. A pesar de que ellos puedan calcular de que puedan quedar 10 años, ellos siguen a la suya. Pero están nerviositos y da la sensación de que este delirio de salir de aquí podría tener que ver con todo esto, ¿no? Fijaros que durante los años 40, 50, 60 del siglo pasado intentaron con las hipotéticas bombas atómicas agujerear todo lo posible para salir de aquí y no lo consiguieron, porque saben que esta manipulación tiene una fecha de caducidad y que el jueguecito se les puede acabar. Eso son buenas noticias, ¿eh? Así que, queridos, queridas, un eclipse podría ser simplemente un mantenimiento y un cálculo de esa maquinaria que está por terminar. De la misma manera que los meteoritos también son evidentemente restos de lo que encima hay. Encima de esas capas, de esos gases nobles y entre todo esto y el domo, también parece ser que hay una especie de ciudades, entre comillas, invisibles, y el propio domo, ¿no? Muchas veces vemos meteoritos que aparte de verse una luz que va bajando, se ven como unos circulitos como si estuvieran dando vueltas. Es como si estuviera raspando el domo y el domo, que sabemos que es agua o un tipo plasmático de agua, da la sensación de que eso que vemos pudiera ser una especie de algo que se ha desprendido de las ciudades eh,
volantes, digámoslo así, o del propio domo, de otras cosas que están raspando el domo, que están cayendo. Yo voy más para todo eso, tanto por el tema de los eclipses como la explicación de los meteoritos, ¿no? Pero para seguir entendiendo todo esto, me gustaría mostraros cómo los cartógrafos y matemáticos más antiguos y más reconocidos nos mostraban ese lugar en el Ártico, para que lo veáis más claro en mapas, ¿no? Vamos a dar un vistazo quizás para entenderlo mejor y bueno, muchos mapas antiguos nos pintan o dibujan cuatro islas. Cuatro islas rodeando esa famosa piedra o isla negra que estaría en el centro del Ártico, ¿no? Es muy raro, pero es interesante. Mapas sobre todo que se hicieron en el siglo XV y siglo XVI, si la cronología fuera correcta. Por ejemplo, veremos este primer mapa. Vamos a hacerlo cronológicamente. El primero del 1531 y luego uno del 1536 de Oronce Finet, un francés que hizo dos tipos de mapas. El primero del 1531 que estamos viendo ahora y ahora veremos el del 1536 donde se ven perfectamente estas cuatro islas rodeando a algo, una especie de agujero, en un mapa que, bueno, ya sea de tierra plana o sea de tierra esférica, al final estos mapas que os vamos a mostrar nos enseñan esas cuatro islas, ¿no? Estos son los mapas de Oronce Finet, un francés en el siglo XVI. Ahora pasaremos a ver el mapa de Gerardus Mercator. Curiosamente, el mapa de Mercator, que es el de la Tierra esférica. Pero a pesar de ello, este flamenco, flandés, de la parte belga pero flamenca, Gerardus Mercator en el 1569, nos pinta un mapa muy interesante, a pesar de ser los mapas de la Tierra esférica, donde en uno de sus mapas también nos ve y nos dibuja claramente lo que son estas cuatro islas, con esa piedra central, ahí aún la vemos más clara, con unas inscripciones que ahora más adelante os paso a señalar y a describir, ¿no? Antes veremos dos mapas más. Veremos el mapa de Abraham Ortelius del 1570. Este es un belga, no sé si era francés o flamenco, eh, donde me parece muy interesante que el nombre de este mapa se llama el Teatro del Mundo, Teatrum Orbis Terrarum, que en latín es el teatro del mundo. Qué curioso que le pone el teatro del mundo, como si realmente te estuviera diciendo, sí, sí, este es el simulador. E incluso este mapa de Ortelius del 1570, con esas cuatro islas también bien difuminadas, está considerado como el primer atlas moderno del mundo, el que consideraron como el primero. Pues Abraham Ortelius en el 1570 te habla del teatro del mundo. Y para acabar, como no, no nos podíamos olvidar de Urbano Monti en el 1587, donde sí realmente aquí vemos la tierra plana correctamente. Vemos lo que os decía de esa espiral también que os enseñábamos antes de la parte de Svalbard. Vemos Alaska muy metida allí, muy cerca del Ártico, y de nuevo vemos las cuatro islas con todo lo que representan, ¿no? En todos aparecen estas cuatro islas, encerrando justo en el centro, como si fuera una isla o algo parecido en medio, una especie de agujero, como si de un verdadero abismo se refiriera. Sobre todo se ve, como os decía, en el mapa de Mercator, donde aparecen unas inscripciones y frases que nos cuentan muchas cosas interesantes y aún más surrealistas, pero ahí están escritas, ahí están plasmadas. Os voy a hacer un pequeño resumen de lo que dice, ¿no? Por ejemplo, nos dice que una de esas cuatro islas está separada por un río de cinco brazos o cinco puertas, las cuales nunca se congelan tanto por su estrechez como por su flujo rápido de agua. Son cinco brazos de ríos que nunca se congelan, porque son muy estrechitas y la rapidez de sus ríos rápidos hace que no se congelen. En otra de esas inscripciones de Mercator, nos cuentan que hay 19 aperturas desde el océano que entran en una isla en dirección al centro del disco y que al final acaban formando cuatro ríos más grandes, donde al final de nuevo del abismo, de ese centro con su isla o roca central, se acaban absorbiendo sus aguas hacia el interior de la Tierra. Por igual nos dice que esa roca o isla, fijaros, aquí tenemos un primer dato interesante,
en que esa roca o isla central tiene una circunferencia de casi 160 kilómetros. Ya tenemos una especie de medida de lo que podría ser el diámetro incluso de la propia ciudad Esmeralda. En otro texto nos dice que otra de esas islas, según Mercator, es la isla menor y la más saludable de todas ellas, y por ende la más habitable, que incluso podrían estas islas tener el nombre de Islas Bargú. Aquí nos aparece un pequeño nombre con el nombre de Bargú. Y tendríamos también una isla en la que sí nos dice que puede estar habitada por un tipo de seres pequeños, lo que llamaríamos más vulgarmente quizás pigmeos, donde parece ser que tienen unos pies muy largos, muy parecidos a los que actualmente habitan en el norte de Europa, sobre todo un tipo de personas parecidas a la zona siberiana norte, en las que son las zonas más gélidas cercanas a ese lugar. También los llamaríamos esquimales, por supuesto que sí, o incluso a los propios del norte del continente americano que se llaman inuit. O sea, hay una de esas cuatro islas donde hay un tipo de inuits o parecidos a los esquimales que viven en esos lugares. También en ese mapa de Mercator hay un escrito aparte que dice que hay una zona donde nos indica un río enorme que entra por tres brazos de río y que está helado al menos 3 meses al año. Y lo más impactante es que ese gran río tiene una anchura de casi 180 kilómetros, no de largo, sino de ancho, 180 kilómetros de ancho. Imaginaros que el río Amazonas, uno de los más anchos del mundo, en su parte más grande tiene 10 kilómetros de ancho. 10 kilómetros. Y aquí está hablando que este río tiene 180 kilómetros de ancho. Bueno, tampoco puedo decir que el Amazonas sea el más ancho del mundo, porque bueno, siempre está la dinámica en que si el río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, es realmente un río o es un estuario, ¿no? Como muchos dicen. Bueno, pues si imagináramos que ese gran río o estuario fuera el más grande del mundo, que lo es, si fuera un río, sí es cierto que el Río de la Plata en su parte más ancha tiene 230 kilómetros de ancho. O sea que prácticamente un poco más sería el ancho de ese gran río que entra en esa parte de los cuatro ríos en la Antártida. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues y siguiendo hablando de esa isla, Mercator también le pone un nombre a la isla. La llama la Altísima Roca Negra. ¿Por qué le pondrá el nombre de Altísima? Altísima Roca Negra. Negra porque será negra, roca porque es roca, pero altísima. Bien, eh, aquí antes de seguir con el tema que estamos tratando hoy, y hablando de la Altísima Roca Negra, me vais a dejar hacer un pequeño Kit Kat, porque mucha gente ha hablado de esa roca negra y la ha comparado con una de las empresas más importantes del mundo, que es la empresa BlackRock. Me imagino que todos conoceréis un poco lo que es BlackRock, ¿no? O sea, BlackRock, que en inglés es roca negra. Ha comparado esa hipotética isla mucha gente con la mayor empresa de planes de control e inmobiliarias del mundo, llamada BlackRock. Vamos a intentar entender si BlackRock tiene o no que ver con todo esto. Vamos a averiguar, porque claro, mucha gente sigue pensando que BlackRock son los amos del mundo. ¿Realmente creéis que son los amos del mundo? ¿Por qué? Porque son los que tienen más dinero, porque son los que tienen más empresas. En fin, dentro del sistema hay muchos tipos de empresas, de compañías, eh, y BlackRock trabaja de una forma muy clara y muy determinada. Es una gran empresa de planes de control y de inversiones. Yo diría que incluso monopoliza más del 80% de todos los planes de inversión del mundo. O sea, gestiona casi el 80% de los planes de inversión del mundo más importantes. ¡Wow! Estamos hablando de algo grande financieramente hablando. Larry Fink es su CEO cofundador, o sea, y otros 8 personas fundaron desde Blackstone, que se llamaba primero, fundaron BlackRock, lo fundaron en 1988
y la empresa de Blackstone se acabó llamando BlackRock. Como os decía, la más importante empresa gestora de activos, la más potente del mundo en inversiones de renta fija y gestiones de riesgo empresariales, con un programa informático potentísimo, potentísimo, infalible, llamado Aladdin. Ellos fueron los creadores del programa Aladdin, que casi garantiza una inversión para sus clientes segura con un mínimo de error casi diminuto. Más tarde, otro de esos grandes gigantes empresariales, que fue o es Google, haría algo parecido creando su programa Alphabet, para llegar a hoy en día a ser uno de los gigantes empresariales en el mundo de la tecnología y en general. Pero Alphabet no le llega ni a los pies de la suela a Aladdin. Lo que pasa es que Aladdin se crea para poder mover y gestionar los dividendos de los demás, cuando Alphabet se crea más para realmente trabajar solo de Google, ¿no? Fijaros que estos programas utilizan los dos, y muchos más, pero sobre todo hablaremos de Aladdin, inteligencia artificial. Y estamos hablando que se creó en 1998. O sea, BlackRock se crea en el 88 y Aladdin sale en el 98, 10 años más tarde. Bien, todo esto de Aladdin es así porque al utilizar el sistema con inteligencia artificial, lo que el BlackRock soluciona es el posible colapso financiero predecible por posibles errores humanos, como el que ocurrió, por ejemplo, con muchas empresas en el famoso crack del 2008 negro. Dentro de las inversiones y negocios mundiales, muchas empresas cayeron en ese año en picado dentro de esa burbuja financiera tan desastrosa. En ese año hubo grandes errores de cálculos humanos y también de Big Data. Recordar que Big Data es el volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que inundan los negocios cada día. Pues bien, BlackRock aguantó y aguantó por ya estar utilizando el sistema de inteligencia artificial desde hacía más de 10 años. Se inventó en el 98 y el crack fue en el 2008. O sea que hacía 10 años que ellos utilizaban este sistema y los demás cayeron todos en picados en ese nefasto 2008. Aladdin, ese programa de Aladdin, procesa millones de datos por segundo y predice el futuro financiero con una precisión altísima, hasta el punto que hoy están según cálculos a la vista, tienen gestionados más de 20 trillones de dólares en activos. Ojo, ese dinero no es suyo. Están gestionando cálculos activos de 20 trillones de dólares con todos sus clientes. No es que ellos tengan esas cifras. Ellos son los gestores y mueven esos capitales de sus clientes en sus inversiones en grandes corporaciones mundiales. Eso nos lleva a una primera pregunta, ya que muchos creen y dicen, repito, que BlackRock es la empresa más grande del mundo y la más poderosa. Lo que sí es claro es que ellos mueven más del 20% de activos en todo el planeta. O sea, ¿es la mayor gestora del planeta? Sin duda. Pero de eso a que esos 20 trillones de dólares sean suyos, no. No es cierto, no son suyos. Ellos mueven ese dinero de sus clientes y por ello se llevan un tanto por ciento de un 0, no sé si es un 0,15 o 0,21, un tanto por ciento de ese estilo, que evidentemente de 20 trillones de dólares es muchísimo dinero. No lo tengo muy claro, ¿no? Pero que evidentemente esta empresa tiene unos números y unos resultados enormes. Por supuesto que sí. De eso seguro, de eso seguro que hay empresas muy por encima de lo que factura BlackRock, ¿no? Hoy en día las grandes corporaciones tecnológicas, sobre todo las tecnológicas, están por encima de BlackRock. O sea, si hablamos de Apple, de Google, de Microsoft y de algunas más, en cuestión de dividendos, en cuestión de beneficios y en cuestión de cifras, están mucho más por encima de BlackRock. Entonces, bien, ¿quién es el dueño del mundo? BlackRock, que es el gestor de las grandes empresas, o son esas grandes empresas las que son los dueños del mundo. Bien, por eso os estaba explicando estos datos para que tomemos una conclusión final, ¿no? Bien, BlackRock es por tanto un gestor de algunas de estas grandes empresas y de otras marcas súper conocidas en el mundo. No hace falta nombrarlas. Las más conocidas en el mundo las gestiona BlackRock. Eso está claro. Así que resumiendo, intentando llegar a una conclusión, no son los que más dinero ganan,
pero sí son los que mueven más dinero de las grandes empresas. Así pues, el pensar si es la mayor empresa del mundo es dependiendo de cómo se mire, ya que sin ellos, los más grandes no lo serían tanto. Así que, no sé, cada uno que lo vea como lo sienta. ¿Tiene que ver entonces BlackRock con esa isla o roca en el centro del mundo? Pregunta interesante. La última teoría, esta teoría que hemos estado explicando ahora, nos dice que todo se gestiona desde esa isla, que esa isla es una roca negra, que es el centro del mundo. BlackRock es una gran empresa, la mayor del mundo, que gestiona el dinero de los demás. Entonces, ¿vosotros creéis o vosotros pensáis que realmente BlackRock es quien manda en el mundo o es quien gestiona a las auténticas familias de la élite? Yo creo que va más por ahí. Yo creo que BlackRock es el que gestiona no solo quizás el dinero y los negocios y las empresas y los dividendos y las acciones de los ricos, que evidentemente sí lo hace, sino que además puede que gestione otras cosas. Tiene desde el año 98 una inteligencia artificial que ni el propio Elon Musk tenía, ni SpaceX, ni Tesla, ni nada por el estilo, y ellos son los pioneros de todo esto. Tiene que ver esto con la maquinaria y todos los procesamientos y mantenimiento que hay en la Ciudad Esmeralda como buenos gestores. Bien, mi opinión es que sí, ellos gestionan también parte de esa tecnología de la Ciudad Esmeralda, pero no como dueños del mundo. Por encima de ellos están sus grandes clientes. Esa es mi opinión. Eh, Me gustaría terminar el programa de hoy. Tampoco quería hacerlo tan largo. Yo creo que ha salido más largo de lo pensado. Fijándonos en el gran profeta Juan de Jerusalén o Jean de Bezelaye, nacido en la Borgoña, que fue uno de los hipotéticos 9 fundadores de la Orden Templaria en el 1100, sobre el 1100 aproximadamente. En el 1110 escribió ciertas predicciones para una humanidad impía que pareciera buscar a propósito su perdición. No obstante, el bien triunfa y habiéndose enderezado el camino, adviene un final feliz. Eso es lo que me gusta de Juan de Jerusalén. Es uno de los profetas que te cuenta de que todo está yendo muy mal, pero que al final ocurre algo y todo acaba bien. Por eso os lo coloco aquí, porque os vais a dar cuenta de lo que estamos hablando, de un final feliz, y eso es lo que más nos gusta. Fijaros de nuevo en las casualidades, y repito, con esto termino. Fijaros de las casualidades en sus líneas. Él creó 40 décimas, 40 décimas, 40 profecías, digámoslo así, que comienzan siempre con cuando empieza el año 1000, que sigue al año 1000. ¡Wow! Nos está hablando del número 1000. ¿Os acordáis la caducidad que tiene la máquina? 1000 años. Él empieza cuando empiece el año 1000, que sigue al año 1000. Pero al final, tras las tribulaciones, al final sobre la época mala, porque si no recuerdo mal, no estoy seguro, pero creo que de las décimas, 30 eran negativas y las últimas 10 fueron las positivas. Esas últimas 10, al final de las tribulaciones, es cuando llega ese año 1000. Después de esos 1000 años que casualmente pueden coincidir con los 1000 años de la manipulación de la ciudad Esmeralda, y al final de las tribulaciones, y al final de esas tribulaciones se abrirán todos los senderos, todos los caminos, y todo el mundo entenderá la auténtica verdad. Es como decir que la gente, cuando pasen esos 1000 años y todo se desvele, se formará con una especie de cuerpo único del que cada uno será una parte ínfima, y juntos quizás al final podamos construir en una unificación de corazón la conquista del cielo y de la auténtica evolución. Cuenta Juan de Jerusalén de que se harán ciudades en el mar, de que habrá alimento abundante, volaremos como aves y nadaremos como peces, eso cuenta. Incluso dice que tendremos la capacidad de compartir sueños, de compartir mensajes, de que viviremos muchísimos años más, que tendremos un cuerpo más fuerte, que tendremos un cuerpo más fuerte, un cuerpo más hábil. Reconoceremos mucho más rápido las enfermedades y podremos solucionarlas como en la época de Tartaria.
Eh, Cada uno tendrá la capacidad de la autocuración. El hombre entrará en una especie de espíritu con la naturaleza, nos uniremos de nuevo al mundo natural. Conoceremos todos los secretos del simulador, todos los secretos del juego, sin una intervención externa como la de hoy en día de la élite. Sabremos que estamos en un simulador, sabremos que estamos en un juego, pero a diferencia de jugar con unas reglas de ellos, colocaremos nuestras propias reglas. Eso está muy bien. Que haremos, crearemos una especie de fuerza con la que toda la fuente de agua brotará por este mundo. Los niños aprenderán mucho más fácil que ahora porque sabrán la verdad desde el principio. Seremos todos maestros, seremos todos guías de un tiempo futuro. Habremos superado la distorsión, la fealdad del tiempo, de las antiguas creencias, sobre todo religiosas. Seremos todos padres y madres de una dulzura increíble que llegará como nuevos niños especiales. Y empezará así el derrocamiento de la época oscura, de esos 1000 años de manipulación, para llegar de nuevo a una reordenación de mundos felices donde no habrá contaminación en la tierra y todo será puro. Los bosques renacerán, la naturaleza se desbordará, seremos unión con todo ello, mundo mineral, mundo vegetal, mundo animal y seres humanos. Los desiertos empezarán a florecer, la tierra será una fragancia de jardines, de flores, de árboles, de bosques. Superaremos lo que son los pecados capitales para entrar de nuevo en las virtudes, los preceptos iniciales. Superado todo eso, habiendo emprendido a que ya no hace falta recibir, sino que lo que importa es dar. Compartiremos esas virtudes, sobre todo la generosidad y la templanza, y como no, la paciencia. Pero eso será después de esos 1000 años de guerras, de incendios, de manipulación. Cuando todo esto da a entender esta nueva teoría que, ¿qué tal si esos 120 jubileos que marcan el final de ese juego son entre el 2030, 33 o no son tan lejanos? Surgirá una nueva ave fénix de los escombros, de las torres perdidas, de las torres hundidas y derribadas. ¿Habrá sido necesario todo este puño de hierro de esos 1000 años para que realmente se ordene todo el caos y el hombre encuentre el buen camino, encuentre esa superioridad y esa luz que nunca más se va a apagar en una auténtica evolución? Pues ojalá sea así. Realmente este final, eh, hablando y describiendo lo que eran las frases y el libro de Juan de Jerusalén, me agrada. Un final en que la ciudad Esmeralda, esa hipotética ciudad en el centro del planeta, donde todos los manipuladores salen al final corriendo hacia donde sea, y que nos dejen el final en paz y tranquilos, me agrada, me maravilla. Bien, chicos, yo creo que por hoy hemos dado mucha información. No sé si la he podido explicar bien o no. He intentado hacer lo posible porque era información un poco densa que he intentado resumir de una forma lo más plausible posible y no sé si lo habré conseguido. Pero este final me agrada, porque si eso fuera real y este final fuera el que nos tiene que llegar, pues es una auténtica maravilla. Y firmaría ahora mismo que este final fuera así. Ojalá ocurra todo esto y olvidemos para siempre toda esa manipulación y todo lo que ha ocurrido hasta ahora y podamos realmente hacer que la felicidad no sea efímera, sino que fuera real. Y eso me recuerda y termino con el primer mensaje del cuántico. Cree en ti, porque al final el camino y la verdad es esa, creer en uno mismo y ser creadores de nuestro propio destino. Gracias y hasta la próxima.